Muy buenas a todos, bienvenidos a una reflexión más del lunes del loco del dividendo, el aquí presente. Bajadas de dividendo. La reflexión de hoy va de esa situación que ocurre mucho en bolsa y es la bajada de dividendo. Mucha gente pasa por diferentes estrategias dentro del mundo del dividendo y las va variando y cambiando según su evolución en la inversión. Mucha gente, y le pasa, confunde su capacidad de inversión o la estrategia que tiene con años anteriores cuando muchas veces años anteriores no seguía la misma estrategia. Me encuentro con personas que al principio invertían en empresas de dividendo conocidas, sin análisis, y meten en ese mismo pack las épocas donde están analizando empresas y compran empresas porque ellos saben lo que está pasando y con las connotaciones que tiene. Incluso personas que comparan su estrategia actual con estrategias anteriores sin tener nada que ver. Mirar, cuando una empresa baja el dividendo o lo suspende, cuando alguien empieza, muchas veces suele seguir la estrategia que sigue Antonio Rico de Baelo o muchos otros como Barón, que es que si la empresa recorta o suspende el dividendo, debe ir fuera. Hay gente mucho más estricta que otros, y otros. Barón ha comentado una vez que ha suspendido alguna con recorte o suspensión, lo hizo con Red Eléctrica, creo recordar los héroes. Y Antonio Rico lo ha dicho muchas veces, ¿no? Que es su estrategia. Porque considera que si una empresa recorta o suspende el dividendo, es muy difícil que te vaya bien con ella, ¿no? Que hay que tener empresas que siempre lo aumentan. ¿Qué pasa? Cuando empiezas en bolsa, tiendes a comprar empresas de alto yield, empresas que puedan hacerte un recorte o una suspensión, y cuando te lo haces, la vendes. Y entras en un bucle extraño. ¿Por qué has comprado una empresa que te lo podías recortar y la has vendido? ¿Por qué te quitas una empresa? Y empiezas a divagar en la estrategia. No entiendes muy bien qué ha pasado, etcétera. Voy a contaros una cosa que es complicada de entender. Pero si no quieres empresas que te vayan a bajar ni suspender el dividendo, solo puedes comprar empresas que normalmente van a estar caras y empresas de mucha calidad que todo el mundo conoce y que te van a dar una rentabilidad media muy pequeña, que a largo plazo te van a dar rentabilidades muy buenas, pero va a ser muy difícil que consigas alto yield de entrada. Conseguirás alto yield con algunas en concreto, pero va a ser muy complicado. Hay diamantes en brutos como Logista que estaban muy hundidas y siguen aumentando el dividendo, les va bien. O sea, que el alto yield no significa que la empresa sea mala o que vaya mal, pero a veces sí. Siempre se dice alto yield malo, como si fuese una especie de mantra que dice un cuñado que no tiene ni idea de inversión, pero sinceramente alto yield significa que la empresa en el mercado no se ve con mucha calidad o no es muy conocida o por el sector o por mil razones más que muchas veces no tienen un sentido. Cuando ves alto yield tienes que analizar bien porque el mercado considera que esa empresa no está bien. Puede considerar una vaca lechera que no tiene mucho crecimiento, pero es mm, raro normalmente. A veces el país, a veces el sector, etcétera. ¿Qué pasa? Cuando tú pillas una empresa sabiendo que paga un recorte o una suspensión, en el momento que ese recorte o una suspensión, a lo mejor no deberías hacerla, porque es lo que tenía que ocurrir. Cuando las empresas van mal, por diferentes razones, hay gente que es capaz de ver las cuentas de la empresa y entender que la empresa va mal y quitarse el recorte o suspensión. Hay gente que no es capaz y es un buy and hold. Y la empresa sigue alineada con tus intereses, simplemente está pasando por un mal momento, ese recorte o esa suspensión es un buen momento para ampliar. Por ejemplo, en el caso de Nintendo, esta caída del precio, como Nintendo da un porcentaje del beneficio y el beneficio ha caído, si consideras que Nintendo, después de un bache que puede tener de un año o dos, o incluso no hay ningún bache, simplemente ha sido el año pasado, comprar ahora sería un buen precio, que está por 37, 38. Esto es muy subjetivo, pero depende mucho de la estrategia. Tienes una empresa que la empresa no para de repartir dividendos y de aumentarlos, como me pasó a mí con las de agua inglesas u otras, y tú lo que ves es que la empresa cada vez está más endeudada. Tú puedes entender que esto no es sostenible, que en algún momento va a recortar o suspender el dividendo, la empresa le va a ir muy mal y no te interesa tenerla en cartera. Aquí está el tema. ¿Significa entonces que la regla de Antonio Rico es mala? No. Significa que dependiendo de la estrategia que sigas, debes comprar unas empresas u otras. Esto
hay que entenderlo muy bien. Si tu estrategia va a ser vender una empresa que recorta o suspende el dividendo, pase lo que pase, y sea el motivo que sea, tú no puedes tener empresas de alto yield, normalmente, en el 99% de los casos. Si tienes empresas de alto yield y asumes un recorte, una suspensión, incluso asumes una mala racha, que luego podrás levantarse, a lo mejor es el momento de ampliar. A veces, el mercado, en una suspensión del dividendo, la cotización sube. Y tú puedes considerar que no quieres tener esa empresa porque a lo mejor no está alineada con tus intereses, porque tú en el fondo lo que quieres son rentas. O puedes considerar que es un bache y que lo puedes asumir, y a lo mejor como su cotización no amplías, etc. Entonces, ¿significa que una bajada del dividendo debe ser siempre una venta? Pues, como a veces, muchas veces digo, iba a decir a veces, pero bueno, lo digo muchas veces, depende. Depende de tu estrategia. Mirar, si estáis escuchando esta reflexión, la mayoría seréis dividenderos. Si sois dividenderos, lo primero que tenéis que tener es una estrategia clara de qué hacer en cada caso. Si una empresa reparte dividendo con deuda, si una empresa recorta o suspende por un momento temporal, por una situación más a largo plazo, si la empresa ha tomado muy malas decisiones, si el sector está pasando por un bache o es la directiva que lo está haciendo mal, etc. Muchas veces pasa que hay gente que la directiva está haciéndolo mal, rota a otra empresa que la directiva está haciéndolo bien, del mismo sector, y de repente cambia la directiva del que te fuiste, cambia de la que entraste y se vuelve a girar las tornas. Es un problema, la bolsa tiene un factor de suerte incontrolable, por eso diversificamos. Por eso tener a lo mejor 2 o 3 empresas del mismo sector no es malo, porque diversificas riesgo. A veces una empresa, aunque tenga un cambio de directiva, no remonta, y a veces hay empresas que tienen momentos en los que, aunque una directiva mala, pueden salir de esos baches, dependiendo de lo que hagan. El otro día hablábamos de Omega Healthcare, o hablábamos de, por ejemplo, que está pagando el dividendo con deuda, y es muy probable que lo acabe recortando, suspendiendo, si no este año, el que viene. A lo mejor no ocurre, pero es muy probable. Yo, es posible que si veo que no recortan y la situación sigue igual, rote a NHI o Cartras, si la sigo viendo interesante, que tengo que analizarle más tiempo. Empresas como Canop, yo considero que están pasando por un bache temporal, creo que se recuperarán. Es posible que me equivoque, es posible que la empresa vaya peor, que nos la open a 7 o 8 y sea una pérdida fragante. Yo es posible que dentro de unos meses vuelva a comprar Canop, si veo que se sigue así un tidilla. Creo que a un precio ridículamente absurdo, porque estamos partiendo de que ya estaba barata cuando daba un buen dividendo. Ahora ya está ridículo. Y creo que uno tiene que saber lo que está haciendo. Yo creo que si tú solo quieres aristócratas, está muy bien. Y si solo quieres vacas lecheras, tienes que saber lo que estás comprando. Una vaca lechera que te da un yield de un 10 o un 15%, tienes que saber por qué lo está dando y por qué el mercado la está castigando tanto. Si es por un factor país, o China, tienes que saber qué porcentaje quieres tener de China con ese riesgo país que existe. Si tienes un factor por el sector, tienes que entender por qué el sector es así. Si es que la empresa está pasando por un momento cíclico concreto, etc. Entonces, yo lo que quiero aclarar con esta reflexión es que las bajadas del dividendo no significan vender. Hay gente que ha confundido mis operaciones con que si una empresa baja o recorta el dividendo yo la vendo. No sé por qué, supongo que por un sesgo, porque no ven todo mi contenido, porque a lo mejor ven un par de movimientos y presuponen cosas, o porque, yo qué sé, porque la gente se hace sus bacalas en la cabeza y punto. Yo no vendí Geo por el recorte del dividendo. Geo tiene la misma situación que Canop. Yo vendí Geo porque no me gusta el problema político que tiene en el aspecto de que no quiero depender de decisiones políticas. En el caso, igual que Nagas no ha recortado ni suspendido el dividendo. Lo vamos cogiendo. Yo a Nagas y Canop, perdón, a Nagas y Geo las he vendido por lo mismo. Canop la mantengo. Empresas como Red Eléctrica la mantengo. Y diréis, pues Red Eléctrica tiene el problema de Nagas. No tanto, no tan igual, no está en la misma situación. Pero sí es verdad que podríamos considerar lo mismo. Empresas como la del agua tienen el mismo problema que tiene Omega Healthcare. Es posible que yo Omega Healthcare me quede un tiempo y a lo mejor la venda cuando esté en su mejor momento y me digáis todos por qué lo haces. Como pasa con las del agua. Aquí tenéis que tomar vuestras propias decisiones
sé que muchos de vosotros, os dejáis llevar por gente, seguís consejos, recomendaciones, pero esto tiene que serviros para tomar vuestra propia decisión. Yo no digo que tengáis que ser un experto en análisis fundamental. Muchos no vais a hacer el curso de los héroes, muchos no vais a hacer un análisis fundamental profundo, pero a la red os nutre de mucha información. Saber cuánto deuda tiene una empresa no hace falta ser un experto. Te puedes meter en 20.000 vídeos, podcasts, artículos de Seeking Alpha si queréis, donde te van a contar cómo está la empresa. Y vas a entender claramente si la empresa está muy endeudada, si el calendario va mal, va bien. El otro directo con el profesor vimos muy bien el calendario de la deuda y sin querer o queriendo, explicamos muy bien las diferentes situaciones que le puede pasar a una empresa con un calendario bueno o malo. Esto es algo importante de saber. Y aquí, tú, inversor medio, tienes que aprender a tomar tus propias decisiones. Es posible que yo me salga de Omega Healthcare, tú decidas quedarte y te vaya mejor que a mí. Es posible que yo la rotación que haga sea NHI y aunque tu operación Omega Healthcare no sea tan mala, a mí en NHI me vaya mejor. Es posible que tú la vendas y en vez de meterte en NHI, te metas en otra, en Disney, y te vaya mejor que a mí, quedándome o pasándome en NHI. La bolsa no es una competición con otros inversores. Os han contado una milonga. No competimos entre nosotros. Compites contra ti mismo. Aquí lo único que tienes que conseguir es sacar rentabilidad anual. Tanto siempre que saques rentabilidad anual, estás ganando. El rollo de que tienes que superar a la inflación no es verdad. El rollo de que tienes que superar a los índices no es verdad. En el momento que tú cada año no pierdas dinero, lo estás haciendo genial. Si tú cada año ganas dinero en bolsa, te estás saliendo del carajo. ¿Cuántos fondos pierden un 7% desde que su inicio? ¿Cuántos fondos pierden cantidades anuales? ¿Cuántos inversores pierden dinero en bolsa? Si tú ganas cada año, incluso aunque haya un año que te vaya mal, en compensación con los otros te vaya bien, te está saliendo genial, tío. No compites con nadie. Tu competición es con el dinero en tu cuenta bancaria, que es como estaba antes, cogiendo polvo ahí. Entonces, si baja el dividendo una empresa, ten tu hoja de ruta preparada de antemano. ¿Qué situaciones aguanto yo un recorte de dividendo? ¿Qué situaciones aguanto yo una suspensión del dividendo? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué lo aguanto? Etcétera. Y que te dé igual la cotización. Ten tu hoja de ruta. Oye, yo una empresa, si pasa esto, esto y esto, la mantengo. Si pasa esto y esto, la vendo. Como no tengas tu hoja de ruta planificada, que luego hay situaciones que tendrás que tomar una decisión basada en tus sesgos y en sesgos cognitivos y toda la historia, pero tu hoja de ruta te va a ayudar muchísimo. Si tú tienes claro que si una empresa se empieza a pagar dividendo con deuda, y eso es algo que dura bastante tiempo, tú la vendes porque es tu hoja de ruta, es tu estrategia. Y entonces, si una empresa te aumenta el dividendo con deuda, te irás. Habrá momentos en los que haya gente quedándose ahí que le salga bien, y momentos en los que gente que se vaya le salga bien, o gente que por irse les ha salido peor. Pero es que da igual, porque tu hoja de ruta a largo plazo y al final de todas las operaciones que hagas, te irá bien. Es una hoja de ruta coherente y consecuente. Toma tus decisiones, decide tu estrategia, analiza el tiempo. Y tu estrategia, si la has cambiado respecto a tus primeros años de inversor, tu estrategia empieza ahora. Y tus primeros años de inversor hacías otra cosa. ¿Vale? Espero que os haya servido, espero que os haya ayudado esta reflexión. Bajada de dividendos y que tengáis muy buenas inversiones esta semana. Un saludo y hasta otra.